Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida que nos acompaña a través de nuestros medios de comunicación internacionales, comenzando con Onda 97.3 FM, la superestación desde Ciudad Guayana en Venezuela, también a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas en los Estados Unidos. Estoy un poco desordenado, vuelvo a Venezuela, a través de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas, otra vez en los Estados Unidos a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, y ahora hacia Europa porque le enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y estamos hablando de la crisis venezolana, pero en esta segunda parte queremos concentrarnos en dos elementos fundamentales: en el miedo como estrategia política y en el uso de la pirámide de Maslow, la comparativa entre aquella, digamos, estructuración desde el punto de vista de la psicología social, del comportamiento de los seres humanos, y además cómo esto se puede extrapolar a la vida política de nuestros países, por supuesto. Quedaron algunos comentarios por fuera. Por allí veo que Berta Araujo nos dice, bueno, por allí Elías nos saluda, dice, bueno, que hoy hay poca participación, exactamente, salió a una hora diferente en el caso de las redes. Berta nos dice, más con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, que solo ayuda cuando se dan garantías al país que es democrático. Aquí en Portugal sabemos cómo fue y está resultando, nos lo comenta Berta. Gracias por tu apunte, por tu aporte, además, de cara a este ejemplo con el Fondo Monetario Internacional tan criticado por el régimen de Maduro y finalmente por Chávez. Pero ese mismo Fondo Monetario Internacional, siempre lo digo, pues es el que está alabando, por ejemplo, las políticas económicas por parte de Evo Morales. Zuli también dice, estamos trabajando, estamos disfrutando tu programa. Gracias, Zuli. Clara dice, saludos desde Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Qué bueno el audio. Bueno, hay problemas con el audio, nos los comenta Clara Peroso. Yolanda Lista dice, qué dolor tan grande y qué impotencia siento por la cruel y atroz masacre cometida contra Óscar Pérez y su grupo. Estos criminales de este gobierno jamás obtendrán el perdón de un pueblo que clama justicia y lo que es peor, el perdón de Dios. Mónica Salazar dice, cambiar el gobierno presidencialista por el parlamentario es necesario en toda América Latina y acabar con el caudillismo. José Silva Ramírez dice, la MUD no tiene nada que ver con lo que pasa. La MUD es un partido político, por lo tanto buscan llegar al poder a través de elecciones democráticas. Ningún partido político en el mundo puede reconocer actos de rebelión o violencia como medio para hacer política. Es una negación a la política. Si la MUD apoya gestos violentos o el uso de la fuerza, Venezuela se queda sin voz ante los organismos internacionales. Sin duda alguna, el punto de vista político, diplomático, jurídico, obviamente la Mesa de la Unidad Democrática no puede ni iniciar ni apoyar actos de violencia. Ahora bien, José, uno de los elementos que nos hacemos en términos de pregunta es: ¿cómo hacer para, cumpliendo la ley, por ejemplo, el artículo 333 de la Constitución, cómo hacer para desconocer a cualquier régimen que menoscabe los derechos, artículo 350, y además restablecer, porque tenemos la obligación de restablecerlo? Cuando el régimen es el que te controla las elecciones, cuando el régimen es el que te controla la institución a quien tú puedes impugnar, cuando el régimen es el que controla las instituciones en las cuales puedes colocar, por ejemplo, al Tribunal Supremo de Justicia, entre otros poderes. Ahí donde está la pregunta. Es decir, ¿cuál es el fin en sí mismo? Me lo he preguntado durante todo el día de hoy. El fin en sí mismo es la Mesa de la Unidad Democrática y la unidad. El fin en sí mismo es llegar al poder en función a el tiempo que tarde, tratando de que la buena voluntad de un régimen que no la ha demostrado se oriente en torno a unas posibles elecciones libres, plurales, participativas, limpias. Son preguntas que nos hacemos porque y lo hemos dicho, y a mí me encanta particularmente tu aporte porque siempre es denso, siempre nos permite sacarle punta a los comentarios valiosísimos. Me haces además preguntar lo que hemos dicho en otras oportunidades: ¿cómo actuar
con estrategias democráticas, con acciones democráticas, con un pensamiento democrático, cuando dentro del juego político, pues el gobierno te maneja otro tipo de esquema, otro tipo de pensamiento. Es decir, tú ante una dictadura no puedes competir con estrategias democráticas. Y no estoy insinuando absolutamente nada, solo digo a modo de pregunta qué elementos tenemos en la mano como para no solo denunciar lo que ocurre en el país, sino como para, como pueblo, exigir que el régimen venezolano tome su responsabilidad en lo que ha ocurrido aquí. Es decir, ¿por qué solamente pagan cárcel aquellos funcionarios que entran en desgracia con el gobierno de turno y lo sacan como una bandera en contra de la corrupción? Eulogio del Pino, Rafael Ramírez, Luisa Ortega Díaz, Miguel Rodríguez Torres. ¿Por qué solo ocurren esos casos? Esas son las preguntas que se hacen. ¿Por qué, entendiendo que los narcosobrinos ya están sentenciados a 18 años sin ningún tipo de oportunidad de reducir la pena, no se hace ninguna investigación sobre el tema? ¿Por qué desde el lunes 15, ya vamos a una semana, no ha aparecido el fiscal Tarek William Saab, como lo ha hecho diligentemente con los casos emblemáticos en la lucha de la Fiscalía en contra de la corrupción? Y eso nos permite de alguna manera comenzar a entrarle al tema en este segundo bloque de programa que tiene que ver con el miedo. Ahí están investigando quiénes son los aliados de Óscar Pérez. Incluso Óscar Pérez, siendo masón, la logia masónica en Paraguay y en el Ecuador salieron con comunicados, digamos, denunciando, rechazando, repudiando lo que ocurrió. Bueno, ya están investigando quiénes eran sus, no sé cómo se llamará, sus hermanos masones, o no sé cuál será el término para este tipo de logias. Averiguando quiénes eran sus más cercanos amigos y colaboradores. Y además con la advertencia de por medio que todo aquel que se atreva a sublevarse al régimen va a terminar así. Y eso es un metamensaje muy poderoso. Desde el punto de vista de la semiótica es aún más peligroso que lo que decía el régimen venezolano de cara a lo que escribió en su oportunidad Leopoldo López a través del Twitter, lo que lo llevó tras las rejas. El miedo, que es un elemento sumamente fuerte. Y ustedes saben por qué me detengo a hablar del miedo. Porque me duele mucho cada vez que leo a mis hermanos venezolanos. Y yo sé por qué lo dicen, porque en la intimidad lo hemos conversado también. Escribir diciendo que el pueblo venezolano es cobarde. El pueblo venezolano no entiende lo que le pasa. El pueblo venezolano no salió a defender a X o Y causa. Y yo les digo, no es cobarde. Es que la estrategia del miedo ha funcionado y no es directamente proporcional a la cobardía. Eso es tan similar a aquel caso de la teoría de las ventanas rotas que yo les comentaba. Este investigador Lombardi de la Universidad me disculpa, no la tengo acá en manos, incluso escribí hace un par de años para Infobae este artículo. La Universidad de Oxford, y colocó muy rápidamente, colocó dos vehículos, uno en un lugar muy pobre de gente con muchísimas carencias de recursos y otro en un lugar de adineradas, personas adineradas. Cuento corto, el carro que estaba en este lugar donde había delincuencia, pobreza, etcétera, comenzó a ser desvalijado, desbandado, se le quitaron las piezas, lo dañaron muy rápidamente. El otro se mantuvo en perfecto estado. Entonces la primera hipótesis que habían hecho la cumplían, que era, bueno, definitivamente donde hay pobreza, la pobreza es directamente proporcional a la delincuencia. Sin embargo, llegaron un poco más allá y decidieron romperle un vidrio al vehículo. Bueno, ¿qué pasó? Casi que inmediatamente en el lugar, en este barrio de personas con muchos recursos, estas zonas altas, etcétera, comenzaron a hacer lo mismo, a vandalizarlo, a dañarlo. Y llegaron a un punto en el que entendieron, y esto luego fue confirmado en el 80, que
la pobreza no es directamente proporcional a la delincuencia, así como la cobardía no es el resultado del miedo. Y ya voy a explicar por qué. Ya lo voy a explicar. Pero lo primero que tenemos que entender es que en Venezuela hay una guerra en efecto, una guerra psicológica en efecto, que además ha tenido resultados afortunadamente reversibles, pero profundamente dañinos a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Y ese resultado hace que estemos inactivos, que no tengamos la oportunidad, casi que entrando, porque hay un estadio que hace que saltes del miedo al terror, que te paraliza. Y eso no es sinónimo de cobardía. De ninguna manera es sinónimo de cobardía. Así que a veces también hay mecanismos de defensa desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con una que se llama flagelación. Es decir, cuando comienzo a castigarme porque considero que al ser responsable de lo que está ocurriendo, por cobarde, por ejemplo, una premisa que uno pudiera estar creyendo, bueno, me hago daño, yo me merezco este gobierno, me merezco pasar hambre, me merezco morir por medicina, porque es mi culpa, por mi culpa. Y a veces no nos damos cuenta que lo que nos ocurre es el resultado de lo que ha significado condicionadores que nos han llevado a donde estamos hoy día gracias a un elemento como el miedo, que es un elemento que no es exclusivo de Venezuela ni de este régimen, es un elemento que han manejado los regímenes totalitarios y los gobiernos y poderes del mundo. Aún sin ser totalitarios, el miedo es un recurso político poderosísimo en el mundo. En Venezuela no es la excepción, en Venezuela se mantiene. Y eso es uno de los puntos que quiero destacar para darle entrada a la discusión del día de hoy. A ver, incorporo por ahí nuestro querido Andrés García, le envío, por cierto, un gran abrazo. Gracias por el apoyo, como siempre. Dice, miedo al hambre, la misma estrategia cubana, matarlos de hambre para poderlos doblegar y vanagloriarse cuando algo les dan. Aquí Andrés ha dado en un punto clave. ¿Por qué el régimen venezolano no reconoce la crisis humanitaria? ¿Por qué no buscar ayuda? Y más bien quedar como los buenos de la película. Oye, es que este bloqueo nos llevó hasta este punto, un supuesto bloqueo. La guerra económica, ahora necesitamos la ayuda del mundo y el mundo nos comienza a enviar medicinas porque creen en el gobierno revolucionario. No les interesa. Lo mejor que le puede pasar al régimen venezolano es que no haya comida y medicina, señores. Y como lo dice Andrés, esto no es nuevo. Estas son estrategias, por ahí ya nos los está comentando Berta, síndrome de Estocolmo. Son estrategias súper efectivas para controlar a la población. Si no, pregúntenle a los judíos en el Holocausto. Solo por colocar un ejemplo. 6 millones de judíos se calcula. Ni uno, siendo por supuesto hablando metafóricamente, no se sublevaron, no lograron ponerle frente, siendo tal cantidad, a un régimen que los llevó literalmente a morir, haciendo colas, conociendo cuál era el destino en las cámaras de gas. Y aún así, el terror los llevaba a estar inactivos, a aceptar su destino. Así que hay que entender primero, como lo dice un buen psicólogo. Yo no soy psicólogo ni pretendo serlo. Afortunadamente tengo la dicha de que mi productora Américas Noticias, es psicólogo, y tengo la oportunidad cada vez que puedo hablar con ella de este tema. Lo primero que hay que hacer es reconocer dónde está la raíz. Como ella me lo dice siempre, hay que volver a los fenicios. Y el punto de partida tiene que ver con reconocer el miedo para romperlo, para luego ver ahora sí cómo podemos seguir adelante. Y sigo incorporando los comentarios.
Maribel Betancourt nos dice: este gobierno no cambiará, son unos delincuentes asesinos, porque no hay ley para ellos sino para sus opositores. Berta nos dice: estoy de acuerdo, gran parte de los países europeos son parlamentarios, existe un primer ministro que es gobierno y el presidente solo actúa cuando el parlamento no se pone de acuerdo, o sea, el presidente solo veta o promulga una ley y funciona. Elías Prato dice: el gobierno venezolano es una dictadura pura y dura, lo que está totalmente comprobado interna e internacionalmente. Ese es el problema. ¿Cómo salir de un gobierno dictatorial cuando usando medios democráticos? Ernesto Bates, a quien le envío un abrazo, dice: realmente somos un poco apáticos y mientras no te toque a ti directamente no actúas. Es lamentable, pero es así. Berta dice: es el síndrome de Estocolmo. También el secuestrado va a justamente disculpar al secuestrador. Ale Mesa dice: Vladi, el miedo es tan grande que paralizó a muchos el mismo 15 cuando un hombre pidió ayuda. Lo sé porque lo decían, había muchos efectivos, nos podían hacer cualquier cosa. Y pensamos que son brutos, pero no tanto para que, a ver, no entendí esta parte, pero no tanto para que... para que justamente esta idea, que se paralice la gente o te amenazan con lastimarte o dejarte sin comida. Arsene dice: estoy de acuerdo, pero mucha culpa tienen los políticos que solo piensan en robar y viajar a todos los países y se olvidan del pueblo. José Silva dice: el gobierno de Maduro va a negociar cuando las presiones internas y externas sean tan fuertes que lo único que puedan hacer es irse totalmente de acuerdo también en este punto. Lo hemos hablado en todas las entrevistas en las cuales he tenido la oportunidad de participar. No les extrañe, como ha ocurrido en otras oportunidades, que en cualquier momento haya sorpresas, y sorpresas en torno a líderes, inclusive el propio Maduro, que de pronto ya no estén, por ejemplo en Miraflores, porque puedan negociar con algún gobierno del mundo, con alguna fuerza internacional para salir. Bueno, como casos, yo los he dicho, de otros regímenes en los cuales pues sencillamente han buscado vivir el resto de su vida tranquilos y sencillamente entregar el poder en función de una carta de renuncia o lo que sea. Ojo, son hipótesis a partir de estos análisis que estamos haciendo en colectivo. Por ahí continúa José Silva Ramírez: la Corte Penal Internacional viene con una sentencia, Almagro trabaja en eso en un mes. La OEA debe hacer presión pronto y la ONU pronto. Venezuela perderá su puesto en el Consejo de Seguridad. Esto le quitará la importancia que tienen para Rusia y China. Yo no sé si totalmente, porque la importancia es más económica que política, pero sin duda alguna dejará de ser una influencia allá adentro, abriendo las puertas a una declaración de crisis humanitaria y asistencia. El problema es en Venezuela, pues se debe, por ejemplo, no pagar más impuestos, huelga 2 semanas por mes, durante 12 meses, claro, presión sostenida. Así llevarán a Maduro a la mesa y a las elecciones, y lo único que van a pedir es inmunidad y asilo político, nos lo comenta José Silva Ramírez. Yolanda dice: es cierto, el miedo hace dos cosas: o te paraliza o te hace actuar. En este momento el miedo nos tiene paralizados, el miedo a los colectivos asesinos, el miedo a la guardia nazi, el miedo a ser enjuiciados, justiciados, mejor dicho. Elías Prato: el único gueto que se resistió y fue un símbolo fue el gueto de Varsovia, un ícono. Mantuvieron resistencia por varios días hasta que los mataron a todos. Por ahí nos envía saludos Zuli Quiñones. Por ahí también Elías dice: en nuestro caso los escuderos y estudiantes también fueron masacrados o detenidos. Mirta Navarro también: ahí ese sería el milagro más grande que pase en mi país. José Palacios también ya nos está acompañando en este momento: bienvenido a tu casa, hermano. Todos los que se están incorporando, estamos hablando del miedo, y hablándoles del miedo tenemos que hablar, por supuesto, de la pirámide de Maslow. Sin embargo, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a colgar en mis redes. Hay un trabajo de la psicología de la amenaza política y del miedo. No es tan reciente, de pronto mi productora me va a regañar porque es de 1991, pero que tuve oportunidad de leer parcialmente el trabajo, cosa que me gustó. Elizabeth Lira Kornfeld, que ella hablaba sobre el tema,
Entre otras cosas, hablaba del tema de esta investigación desde una perspectiva psicológica donde pretendía estudiar la significación subjetiva y política de la amenaza y el miedo en la sociedad en su oportunidad chilena durante la dictadura militar. Por eso que les digo, no tenemos que pensar exclusivamente en Venezuela como un caso aislado, como que es que en Venezuela somos cobardes y no nos activamos. No, es que este ejemplo lo hemos tenido en nuestra casa en América Latina, lo hemos tenido en los principales regímenes latinoamericanos. Tenemos el caso chileno y aquí lo coloca, dice, esta se caracterizó, hablando de la dictadura chilena, por la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las que constituyeron en una amenaza permanente la que hemos caracterizado como amenaza política. Uno de sus efectos psicológicos y políticos fue el miedo generalizado de las mayorías. Si yo no les hubiese dicho que fue escrito en el 91, si no les hubiese dicho que fue escrito y la investigación fue hecha exclusivamente para Chile, muy probablemente me hubiesen dicho, hey, estás hablando de Venezuela. O estás hablando de Cuba. Pero no. Estoy hablando de Chile, pero también de Venezuela, pero también de Cuba, pero también de Nicaragua. Y lo que nos da a entender que es un fenómeno que han entendido los políticos, que a través de sus regímenes dicen, hey, si yo me quiero perpetuar acá, esta es una de las maneras que puedo manejar. A ver, continúo con los comentarios de ustedes, les agradezco. Por ahí Elías Chirico dice, no es gobierno, es dictadura, no es presidente, es dictador. Hay que empezar a llamar las cosas como son hasta que todo el mundo lo asimile así. Mónica Salazar dice, totalmente de acuerdo, el pueblo venezolano no es cobarde, es un pueblo valiente que dejó de salir a protestar masivamente en las calles porque la oposición decepcionó al participar en las elecciones fraudulentas. Berta María Araujo nos dice, no estoy de acuerdo, el problema de Maduro y sus amigos es que no tienen ningún país que acepte el exilio político para ellos. Lo que ocurre, Berta, es que cuando se maneja la política internacional y la diplomacia, hay elementos que son muy chocantes para los ciudadanos. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha significado la entrega del Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos en la negociación con la FARC del acuerdo de paz, un acuerdo de paz cuestionado ampliamente por los colombianos. De hecho, el plebiscito el 2 de octubre del 2016, ustedes saben que los colombianos votaron en contra de este plebiscito. Bueno, pues primero que se decía es dónde está la reparación de las víctimas, dónde está la justicia que debe caer sobre aquellos que secuestraron, violaron, asesinaron, desaparecieron y para ustedes contar. Bueno, es que resulta que cuando hay fines ulteriores lo suficientemente importantes como para que la mayoría de la nación o de un país o de un grupo de sociedades pues llegue a una mejor felicidad, digamos, si cabe el término, pues en esos casos vale la pena hasta sacrificar algunos elementos que tienen que ver con la propia justicia. Y es muy delicado lo que estoy comentando, pero ocurre. En el caso venezolano, cuando se dio aquel movimiento, que por cierto estamos por llegar al 23 de enero, en aquella oportunidad, pues ¿qué ocurrió? Marcos Pérez Jiménez sale del poder. ¿Y a dónde va? Va a un asilo político a España, es verdad. En esa oportunidad, una España profundamente franquista, coqueteaba con las políticas de Pérez Jiménez, terminó asilado allá. Pero algún país, puede ser Noruega, puede ser Rusia, puede ser Irán, puede ser Cuba, puede ser Ecuador, puede ser Bolivia, perfectamente puede darle un asilo político a cualquiera de los que hoy día están en el gobierno venezolano. Sí, para muestra un botón, vemos lo que está haciendo Luis Ortega Díaz en el exterior, y cuidado si eso lo va a comenzar a hacer Rafael Ramírez. Y estamos hablando de políticos de alto rango, pero no estamos hablando de un presidente o de un dictador, como lo dice, creo que fue José el que nos los apuntaba. Sí, creo que era José, de un país. Estas cosas pueden ocurrir. Si un Fidel Castro en su oportunidad hubiese dicho yo voy a entregar, y se va y se reúne, o a través de la ONU en reuniones secretas o con algunos países, voy a entregar el poder, necesito que me garanticen la vida y la seguridad para el resto de mi vida, de mi existencia, créanme que se lo hubiesen dado.
por el fin ulterior. Y el fin ulterior es la libertad del pueblo. ¿Qué queremos nosotros? ¿Justicia? Sí, la queremos. Pero ¿qué queremos por encima de la justicia? Que nuestro pueblo sea libre, que nuestro pueblo sea próspero, que no siga muriendo nuestros hermanos. Bueno, entonces hay que colocar sobre la balanza, dentro de todo lo que hay que hacer, o no nos quedamos en la pugna perenne como la mantuvo Cuba y que ya tiene 60 años allí, todos se acostumbraron a obedecer y los otros se acostumbraron a mandar, o comenzamos a pensar cómo hacemos para que esta gente, con la presión internacional, estoy de acuerdo con José Silva, ¿cómo hacemos a través de la presión internacional para llevar a este grupo de individuos que han secuestrado el país? Porque no tiene otro nombre, tengo que hablarlo de esa manera, a que lo entreguen, así sea a través de este tipo de estrategias que se puedan manejar. Pero fíjense que, para cerrar para nuestros medios, con ustedes me voy a quedar un rato más. La pirámide de Maslow está compuesta por 5 estadios. Imagínense un triángulo: la fisiológica, la de seguridad, la de afiliación, la de reconocimiento y la de autorrealización. Cuento corto, se nos fue otra vez el programa. Yo no sé en qué momento voy a profundizar este tema. Según los psicólogos, investigaciones sociales indican que la mayoría de las personas solo se orientan a cumplir las 3 primeras pirámides, los 3 primeros escalones de la pirámide: la psicológica, la de seguridad, fisiológica, de seguridad y afiliación. Es decir, que tenga la alimentación, que pueda descansar, etcétera. La de seguridad, que tenga la seguridad física, de empleo, de recursos. La de afiliación, amistad, afecto, intimidad, etcétera. Hasta allí. Después viene el de reconocimiento y la autorrealización, que tiene que ver con un grupo muy reducido de la población. Así como en Venezuela y en otros países, resulta que esos dos estadios superiores, autorrealización y reconocimiento, atacaron a un grupo de individuos que salieron muy rápidamente del país a inicios del 2000. Luego comenzó a bajar en términos de afiliación, en términos de seguridad, que era la principal causa, la principal queja del venezolano hace apenas 3 años, tenía que ver con la seguridad, y fueron bajándolo hasta la fisiológica, que es la alimentación, que es la medicina, la oportunidad de poder mantenerme con vida. Hoy día lo que se recibe en términos de peticiones, a mí me llegan casi que a diario, tiene que ver con familias buscando dinero para poder comprar medicinas, familias buscando dinero para poder salir y comprar comida y enviarla a Venezuela, personas que me hablan de ayuda para poder ir a consultas médicas, de conseguir algún tipo de examen, entre otras cosas. Nos quedamos en la más baja, y esta es la mejor oportunidad para un régimen que entiende que tiene el monopolio de las necesidades que te mantienen con la vida. Por lo tanto, lo más importante para un régimen como este es justamente que solo te quedes en el estadio, en el escalafón más bajo en términos de las necesidades fisiológicas. Por lo pronto, a los que me acompañan a través de nuestras emisoras de radio, ustedes se me quedan allí, no se vayan. A los que están en la radio, les quiero agradecer el haberme acompañado en esta semana sumamente dura a través de América es Noticia, todo lo que ha ocurrido en Venezuela, toda la semana dedicada a nuestro país. Ya nos vamos con el programa número 598, nos toca descansar. El próximo lunes con ustedes nos escuchamos, mejor dicho, en nuestras emisoras, en los distintos horarios, en Radio Cumbre, en Onda, en Fusión, en Ideal Radio. Y por lo pronto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta el próximo lunes.